el tema de esta última predicación, el ciego que vio. El ciego que vio. Este momento es importante y trascendental. Lo registra Marcos 10:46 y lo registra Lucas 18:35. Así es de que tenga estos dos pasajes en los evangelios para poderlos, vamos a estarlos apoyándonos de ellos. Repito, Marcos 10:46 al 52 registra este momento. Lucas 10:35 y 43 al 43 nos dan un poco más de luz de este momento. Este momento es importante, hermanos, dentro del ministerio de Jesús. Él se encamina a Jerusalén y es un momento antes que Jesús tenga un encuentro con Zaqueo. Zaqueo, ese momento solamente lo registra Lucas, Mateo no lo registra. Pero este momento es previo a esa escena cuando Jesús va en Jericó y se sube Zaqueo a un sicomoro y le habla, y Jesús dice que baje y descienda y tiene una convivencia con él. Bueno, este momento, esta escena es un poquito antes. La historia que hemos leído, hermanos, es muy fácil de entender. Creo que no hay mucha ciencia, por decirlo así. La historia nos habla aquí acerca de un hombre o de hombres que Jesús le da la vista. Si hemos leído este pasaje con anterioridad, nos damos cuenta entonces que Marcos dice que era solamente uno y que era Bartimeo. Es lo que dice Marcos. Y Lucas dice que el que estaba sentado ahí estaba mendigando. Mateo dice que eran dos. Marcos dice que era solamente Bartimeo. Vamos a ver qué Dios quiere hablarnos en relación a este momento. Entonces encontramos, Jesús va en dirección hacia Jerusalén, hace un alto en Betania. Betania está entre Jericó y Jerusalén, está en lo alto Jerusalén, y Jesús sale de Perea. Ese es el contexto, es lo que hemos venido leyendo. Jesús termina su ministerio en Galilea, se dirige hacia Perea, y allí tiene un tema que aborda en el capítulo 19, habla en relación al tema del divorcio, habla de los niños, habla de la vida eterna, etcétera. Y él se dirige en el capítulo 20 hacia Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén se encuentra con Jericó. Y entonces Jesús está en ese lugar y encontramos un momento importante. Ahora, no perdamos de vista esto, iglesia. Anteriormente, Jesús habló acerca de que él iba a padecer. En el versículo 17, él habla de que él sería entregado y martirizado. Y luego viene la situación con la mamá de los hijos de Zebedeo, donde les pide esta madre, en un momento importante en la vida de Jesús, él está hablando de su muerte y esta madre les habla de que sus hijos sean beneficiados en su reino. Esa es la escena. Y Jesús va hacia Jerusalén, pero fíjese que en ese caminar hacia Jerusalén, hacia la Pascua en Jerusalén, se encuentra a dos ciegos, o a uno, como dice Marcos. ¿Y qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de un Cristo que siempre está dispuesto a bendecirnos, a hablarnos y a ministrarnos. Encontramos entonces que Jesús, hay una palabra clave que encontramos en el versículo 34, y es la palabra clave del mensaje. Entonces Jesús se compadeció. Es la palabra clave del mensaje. ¿Jesús qué, hermanos? Y la palabra compadecer es una palabra clave que significa tener empatía con la otra parte. Compadecerse es sentir lo mismo que sentía el otro. Eso es compasión. Cuando dice la Biblia que Jesús se compadeció, es de que él sintió, él experimentó lo mismo que sentía el otro. Entonces la palabra clave la encontramos ahí, que Jesús se compadeció de estos dos ciegos. Mientras la gente que rodeaba a Jesús lo callaban, ellos querían ser sanos. Y encontramos entonces que Jesús tuvo compasión de ellos. No es la primera vez que Jesús habla de la compasión. Constantemente él sintió compasión por la gente. Y encontramos en este pasaje, hermanos, que los discípulos, preocupados porque Jesús no fuera interrumpido, encontramos a unos ciegos, los cuales deseaban ser sanos. Pero estos ciegos, además de un deseo de su sanidad física, ellos tenían fe. Y la pregunta que surge aquí,
¿Cómo es que unos ciegos sabían de Jesús? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque ellos no podían ver a Jesús. ¿Cómo es que se enteraron de Jesús? ¿Cómo es que ellos llegaron a la conclusión que su problema podía encontrar solución en Cristo Jesús? Ahora, no es la primera vez que Jesús abordó el tema de la ceguera. Aún más, en la Biblia encontramos dos tipos de cegueras que Jesús atendió de igual manera: la ceguera espiritual y la ceguera física. En el tiempo de Jesús, la ceguera física tenía que ver mucho con la cuestión de salubridad. En ese momento la gente no tenía el hábito de cuidar muchas cosas y por eso cogían muchas enfermedades. Pero Jesús siempre abordó el tema de la ceguera. Una está ligada con la otra. Por ejemplo, en Juan 1:9 vamos a leer un poquito de contexto para abordar el pasaje. Le invito a que me acompañe a Juan 1:9. Era más común la ceguera física que la ceguera espiritual en el tiempo de Jesús, pero cuando abordó el tema de la ceguera, siempre trató de dar un mensaje importante. Jesús en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan nos habla de que venía un momento para que el hombre pudiera ver. Porque mire, la ceguera espiritual, la ceguera física, no es tan aguda como la ceguera espiritual. Jesús puede darle vista tanto al ciego espiritual como al ciego físico. Dice el versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice, hermanos? Y la pregunta es: ¿cómo es que el mundo ciego espiritualmente no puede conocer a Cristo? Y estos dos ciegos que nos narra el capítulo 20 de Mateo fueron capaces de tener fe para que recibieran sanidad de parte de Cristo Jesús. Ahora, el resultado, hermanos, de no recibir la sanidad, en el caso de la ceguera espiritual que Dios nos habla, hermanos, nos habla de una condición del ser humano. No lo busque, pero en Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué, hermanos? Malas. Entonces encontramos de que al hombre a veces no le gusta estar sano, está contento no viendo las cosas, porque sus obras son malas. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué la gente es ciega espiritualmente? La respuesta es por el pecado. Jesús dijo en Juan 8:19: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús, cuando tuvo la oportunidad de dar sanidad física y sanidad espiritual, hermanos, fueron por tres razones, a los que anotan. Primero, para cumplir su plan como Mesías. Número dos, era una imagen de lo que podía ser solamente Dios. Y número tres, la tercera razón era para poder mostrar su grandeza como Dios. Por esas tres razones Jesús siempre produjo o hizo sanidad en cuanto a la ceguera espiritual y física. Con esa breve introducción, hermanos, vamos a ir entonces al pasaje de Mateo 20:29, que registra Lucas 18:35 y Marcos 10:46. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran, ¿qué dice, hermanos? Multitud. Estoy en Mateo 20:29. Entonces, lo que está registrando Mateo aquí, hermanos, es un momento después al momento con Zaqueo, que registra Lucas 18. Ellos ya salen de Jericó, y dice que le seguía una gran multitud. Después de que Jesús estuvo en Galilea y luego Perea, se dirige a Jericó y ahora se dirige hacia Jerusalén. Y dice el versículo que le seguía, ¿qué, hermanos? Una gran multitud. No perdamos de vista que la multitud lo seguía a él. Marcos 10:46 también registra ese momento, y le voy a leer, usted me alcanza. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, dice Marcos 10:46, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice Marcos que este ciego tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. No solamente estaba ciego, sino que estaba, ¿cómo, hermanos? Mendigando, dice Marcos.
Es decir, nos habla de una condición física ciega y también espiritualmente, hermanos, de este ciego. Dice Lucas 18:35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Esa es la escena. Jesús sale de Jericó. Marcos enfatiza que solamente era uno, o solamente menciona el nombre, que era Bartimeo, y nos habla de una condición, además de la ceguera, estaba mendigando, dice Marcos. Dice Mateo 20:30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, ya vimos que Marcos y Lucas dice que estaban mendigando, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ¿qué, hermanos? Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿de dónde sacaron la información que Jesús podía sanarlos? ¿De dónde? ¿De dónde ellos pudieron obtener el que era Jesús, el que podía darles esa sanidad que ellos necesitaban? Es la pregunta que surge ahí. Porque encontramos que estos dos ciegos estaban sentados, la multitud iba con Jesús, y nos encontramos que dice que cuando oyeron que pasaba Jesús por ahí, ellos clamaron. Ese verbo clamar que encontramos ahí es craso en el griego y significa gritar, hermanos. Pero ese grito o ese verbo clamar que encontramos ahí, hermanos, según la definición, es un grito de angustia, de dolor. Es comparado cuando la madre está a punto de dar a luz en el parto. Es un grito así. Dice otra definición que era un grito como cuando a una persona la están liberando de un demonio. No era cualquier grito, era un grito de angustia y de dolor. Y esto es lo que produce la ceguera, hermanos. Dolor, una angustia. Y encontramos entonces que estos hombres o estos ciegos, dice que clamaban. Podemos encontrar, no lo busque, pero en Marcos 5 nos habla de un momento de una angustia cuando la gente se encuentra en ese clamor tan fuerte. Encontramos entonces que estos ciegos clamaron diciendo, Señor, Hijo de David. Ese término, Hijo de David, es un término exclusivamente para el Mesías, solamente para el Mesías. Y esto nos habla entonces que estos dos ciegos, en algún momento de su vida, conocieron, y dicen algunos teólogos que ellos perdieron la vista, es decir, no nacieron ciegos. Por alguna razón, ellos perdieron la vista. Porque según la Biblia encontramos de que el término Hijo de David es un título mesiánico exclusivamente para el Mesías. En Mateo capítulo 1, versículo 1, usted me alcanza, nos habla de la genealogía de Jesús, y ahí encontramos de que la descendencia vendría a través del linaje de David. Dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, en la mente de estos dos ciegos no existía la duda de que Jesús no era el Mesías. Ellos estaban convencidos de que Él era el Mesías, de que en Él estaba la respuesta. Dice en 2 de Samuel 7:12 y 13, vaya conmigo, segundo libro de Samuel 7:12, donde encontramos que de la descendencia del rey David vendría el Mesías. Entonces estos dos ciegos clamaron y le gritaron tan fuerte a Jesús que lo llamaron como el Mesías. Ellos lo reconocieron como el Mesías. Dice el segundo libro de Samuel 7:12 y 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y vemos cuando Dios hace el pacto y le promete a David que vendría de su descendencia y sería alguien mayor que David y sería el Mesías. Esto lo conocían los ciegos. La pregunta, ¿cómo? Vuelvo y repito, dicen los teólogos que estos ciegos no nacieron ciegos. Por alguna razón perdieron la vista. Y ellos decidieron buscar en Jesús la fuente. Entonces ellos encontramos entonces de que estos dos ciegos fueron y buscaron a Jesús. Vamos a regresar al pasaje de Mateo 20,
para continuar con el momento, versículo 31, y la gente les reprendió. Bueno, el 31 dice, y la gente les reprendió. Encontramos aquí un obstáculo. La gente no les permitía acercarse a ellos. Y sabe que esto es lo que sucede en la actualidad. Hay gente que se quiere acercar a Jesús, pero hay otros que se ponen enfrente para que no se acerque. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, es decir, para ellos no fue un impedimento el que los discípulos y la multitud que estaba ahí, se lo impidieran. Ellos siguieron clamando, Hijo de David, y pidieron, ¿qué, hermanos? Misericordia. Y esto, hermanos, cautivó a Jesús. No perdamos de vista, Jesús va a Jerusalén, va a la Pascua, va a la crucifixión. Acaba de tener un momento con la mamá de Zebedeo, con los hijos de Zebedeo. Y él va a Jerusalén, pero algo detiene a Jesús. Y dice el versículo 32, y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué, hermanos? ¿Qué queréis que os haga? Vamos a ver cómo registra este momento Marcos 10:47 y Lucas 18:36, que es el momento importante. Se quedó quieto Jesús. Recuerde que la multitud va con Jesús, Él se detiene y ve este momento importante y hace un alto. Y así como hace un alto Jesús, todos se detuvieron. Y Jesús le dice, ¿qué queréis que os haga? Dice Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. ¿Cuántos? Y nos hablan de obstáculos. ¿Sabe que fácilmente estos ciegos pudieron haber dicho, ¿saben qué? Nos regresamos. Hay mucha gente, no tiene tiempo para escucharnos Jesús. Pero ¿sabe qué, hermanos? Siempre Jesús tiene tiempo para nosotros. Él nunca está ocupado. Él estaba yendo a la crucifixión. Pero ¿sabe qué? Jesús, dice el texto, el 34, Él tuvo compasión. Dice Marcos 10:48, y muchos le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, 49, Jesús, deteniéndose, algo importante que agrega aquí Marcos, mandó llamarle. Mateo dice que se detuvo y le preguntó. Dice Marcos que mandó a una tercera persona para que lo trajera hacia él. ¿Sí logra verlo? Lucas también lo dice en Lucas 18:40. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué interesante, ¿no? Dice Marcos 10:49. Jesús pide que lo traigan, pero a los que van por este ciego le dicen algo importante. Y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y esto nos habla, hermanos, que en medio de la multitud que había ahí, los que fueron por Bartimeo, según Marcos, le dijeron, ten confianza. Y si en alguien podemos tener confianza en esta tierra, hermanos, es Cristo Jesús. Si alguien no va a defraudarnos, es Cristo Jesús. Y dice el versículo 50 de Marcos 10, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué extraordinario momento, hermanos. Ese quitarse la capa quitó lo poquito que le quedaba de dignidad a este ciego. Quizás orgullo, quizás dignidad, pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando sabemos que en Jesús está la respuesta, quitamos de encima todo lo que puede impedir ese momento. Se levantó este ciego y dijo, es el momento oportuno. Y dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vamos a Lucas 18:39 para leer el momento también, que agrega un poco más Lucas de este momento. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Si logra ver que Marcos y Lucas nos habla de una tercera persona,
mandan traer a este ciego que es Bartimeo, y cuando llegó le preguntó y diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Que reciba la vista. Vemos, hermanos, a los ciegos o a Bartimeo que menciona Marcos con una profunda necesidad. Ellos sabían lo que querían. Ellos necesitaban ese momento especial con Jesús. Vamos a regresar a Mateo 20:33. Dice Mateo 20:33, ellos le dijeron, Señor, que sean, ¿qué, hermanos? Abiertos nuestros ojos. Y esto nos habla, hermanos, que están confesando que son, ¿qué? Ciegos. Y esto nos habla cuando llegamos a Jesús y reconocemos que somos pecadores. Venimos a Jesús no porque somos buenos, ni porque somos justos. Venimos a Él porque nos hemos equivocado tantas veces y solamente la gracia de Dios nos puede cambiar y transformar. Ellos reconocieron que eran ciegos. Cuando ellos pidieron que fueran abiertos sus ojos es porque ellos reconocían su condición. Y cuando el hombre no reconoce su condición, Jesús no puede hacer la obra. Si el hombre no reconoce que está fallando, si el hombre no reconoce su necesidad, Dios no va a hacer la obra. No es hasta que tú reconoces tu condición cuando viene la obra grandiosa de un Dios poderoso y te transforma. Vemos entonces que estos ciegos dice que sean abiertos nuestros ojos. Ellos tenían algo muy claro. Y vamos a ver el momento cúspide de la predicación, versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, extraordinario. Jesús, por compasión, la palabra compasión, repito, es identificarse con la necesidad, sentir lo que siente el otro. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Vemos a un Jesús que tuvo compasión, sintió la necesidad, sintió el dolor y extendió la mano y sanó a estos ciegos. ¿Cómo lo puede hacer hoy? A veces venimos al culto con problemas, con situaciones, salimos con los mismos porque no dejas que Jesús tome en sus manos tus necesidades. Dice el versículo 34 que Jesús se compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué más, hermanos? Le siguieron. Pero algo mucho más extraordinario, hermanos. Vamos a ir a ver a Marcos 10:52, que nos habla un poco más y nos amplía el tema de la fe. Encontramos que detrás de este milagro, hermanos, encontramos humildad en estos ciegos o en Bartimeo. Que después de recibir el milagro, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Dejaban de seguirlo? No. ¿Qué hicieron? Porque cuando Dios hace un milagro, no solamente físico, sino espiritualmente, produce en que la gente le siga. Dice Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Por qué Jesús le dijo esto? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos no solamente estaban buscando que los ojos fueran abiertos, sino de que Él viniera a nacer en sus corazones. Hay que buscar a Jesús no solamente porque nos da cosas, sino porque Él nos da el milagro de la vida eterna. Vemos a estos ciegos que detrás de su necesidad física había una necesidad espiritual que Jesús satisfizo. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguían a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, no fueron ciegos, no fueron gente que siguieron a Jesús de un momento. Lo siguieron en su caminar. Y cuando Jesús nos abrió los ojos espiritualmente a usted y a mí, hermanos, hizo un milagro extraordinario para que a partir de ese momento le siguiéramos hasta el final. Cuando Jesús nos abrió los ojos y nos hizo entender lo maravilloso que es caminar con Él, Él nos hizo ese milagro para que le sigamos, para que estemos con Él. Por eso venimos al culto, porque estamos caminando con Él. Amén. Encontramos entonces un momento importante en el ministerio de Jesús. Vamos a ir a Lucas 10:42. Vamos a ver que además de la fe hubo una exaltación a Dios.
Lucas 10:42 dice, y Jesús le dijo, recíbela. Tu fe, ¿qué dice, hermanos? Te ha salvado. Y lo que realmente a Jesús le importa, además de sanar físicamente a las personas, es de que sean salvos, hermanos. El milagro más grande que puede experimentar en la tierra el ser humano es el milagro de la vida eterna. Porque ese milagro te sirve aquí y en la vida que viene. ¿De qué sirve que alguien lo sane Dios del cáncer o de diabetes? Que Dios lo puede hacer, pero al final un día va a morir. ¿Qué acaso no es mejor que Dios nos dé la salvación? Y si Dios quiere nos sane, porque lo importante es el milagro extraordinario de la vida eterna, hermanos. Tu fe te ha salvado, dice Lucas 43. Y luego vio y le seguía. ¿Sí logra ver? Dice Lucas 43, y luego vio y le seguía. Aquí dos cosas. ¿El milagro fue instantáneo, sí o no? Claro, algo del Mesías. Sus credenciales. En el momento fue el milagro. Recibe la sanidad y le seguía. Ahora vea aquí lo que pasó en este momento, glorificando a Dios. Y eso es lo que hace el hombre cuando recibe un milagro de Dios. ¿A quién le da la gloria? A Dios. No al hombre. No es hacia uno los reflectores, es hacia aquel que hizo el milagro, y es Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué hizo, hermanos? Dio alabanza. Y esto es lo que producen los verdaderos milagros de Dios. ¿Qué? Que la gente comience a alabar a Dios. Que sea Dios exaltado. Que sea Dios glorificado. Y es así como Jesús deja Jericó. Con un milagro extraordinario, le da la vista a un ciego, y a partir del capítulo 21 nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos encaminamos en la última etapa del ministerio de Jesús. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y esto, hermanos, lo que debe de producir es confianza, que así como Dios hizo milagros en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente.